En el invierno de 1834, 12 monjas del convento del Sagrado Corazón, en la zona rural de Ohio, murieron en un lapso de 48 horas. Ninguna mostró signos de enfermedad, herida o angustia. La más joven tenía 23 años, la mayor, 47. Todas fueron encontradas en sus camas, con las manos entrelazadas en oración, expresiones serenas como si hubieran decidido simplemente abandonar este mundo. El médico local, el doctor Samuel Harwell, examinó cada cuerpo y declaró que todas estaban en perfecto estado de salud al momento de la muerte. No se encontró veneno, no se detectó violencia, no había presencia de enfermedad. Durante casi 2 siglos, la Iglesia Católica ha mantenido sellados en sus archivos los registros de lo que realmente sucedió en el Sagrado Corazón. Pero cartas y testimonios recientemente descubiertos de aquel terrible invierno revelan una verdad mucho más perturbadora que cualquier explicación sobrenatural. Antes de continuar con la historia del convento del Sagrado Corazón, este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a desenterrar los oscuros secretos que la historia intentó sepultar. Si tienes el coraje para escuchar la verdad sobre lo que realmente pasó en aquel convento aislado, presiona el botón de suscribirte y dime en los comentarios de qué estado o ciudad estás escuchando. Pocos canales se atreven a contar las historias que contamos aquí. Y si has llegado hasta este punto, claramente no eres como la mayoría de la gente. Ahora, descubramos juntos qué impulsó a 12 mujeres saludables a la muerte en el transcurso de 2 días invernales. Los eventos en el Sagrado Corazón permanecerían ocultos por generaciones, pero la verdad siempre encuentra una forma de emerger, especialmente cuando está escrita con la mano temblorosa de alguien que vivió el horror. El convento del Sagrado Corazón se encontraba en 47 acres de tierras onduladas en el sureste de Ohio, aproximadamente a 12 millas del pequeño pueblo de Millbrook. Establecido en 1821 por las Hermanas de la Misericordia, el convento había sido construido para servir a la creciente población católica de inmigrantes alemanes e irlandeses, que se habían asentado en la región tras la finalización del Canal de Ohio y Erie. El edificio de ladrillo de 2 pisos, con su distintiva torre de campanas y cruces de hierro, se erguía como un faro de fe en un área predominantemente protestante, donde los colonos católicos a menudo enfrentaban sospechas y a veces hostilidad abierta. La Madre Superiora Catherine Brennan había supervisado el convento desde 1828, gobernando con mano firme pero amorosa sobre las 17 monjas que llamaban hogar al Sagrado Corazón. Las hermanas se sustentaban mediante la agricultura, la enseñanza en la pequeña escuela que operaban para los niños católicos locales, y el trabajo de aguja que vendían a familias en Millbrook y las granjas circundantes. Por todos los relatos, vivían de manera tranquila, devota y sin causar problemas a sus vecinos protestantes. El invierno de 1834 había sido particularmente severo. La nieve había caído de manera constante desde noviembre, y para enero, los montones alcanzaban casi las ventanas del primer piso del convento. Las hermanas se habían preparado bien para los meses fríos, con su bodega de raíces llena de vegetales preservados, su despensa repleta de granos, y su leñera atestada de roble y arce partidos. Habían soportado inviernos difíciles antes, y este parecía no diferir de los otros. La hermana Mary Agnes, de 26 años y originaria del condado de Cork, en Irlanda, servía como la registradora del convento, manteniendo logs detallados de las actividades diarias, las condiciones climáticas y el progreso espiritual de la comunidad. Sus meticulosos registros, descubiertos en una caja de madera sellada bajo las tablas del piso del convento durante renovaciones en 1923, proporcionan el único relato de primera mano de lo que ocurrió durante aquellos días finales. Su caligrafía, normalmente pulcra y precisa, se vuelve cada vez más errática a medida que avanzan las entradas, con las páginas finales mostrando claros signos de angustia, letras temblorosas, palabras tachadas
y lo que parecen ser manchas de lágrimas en el papel. Entre las hermanas del Sagrado Corazón, varias destacaban por su particular devoción y roles únicos dentro de la comunidad. La hermana Mary Catherine, la más joven con 23 años, se había unido al convento solo 2 años antes, después de que toda su familia muriera en un brote de cólera en Cincinnati. Era conocida por su hermosa voz para cantar, que se podía oír resonando por los pasillos durante las oraciones vespertinas. La hermana Mary Elizabeth, de 34 años, servía como la herborista y sanadora del convento, habiendo aprendido las propiedades medicinales de las plantas de su abuela en Baviera. La hermana Mary Margaret, de 41 años, era la tesorera del convento y manejaba sus modestas finanzas con una inteligencia astuta que les había ayudado a sobrevivir las dificultades económicas de los primeros años de la década de 1830. El convento seguía la estricta rutina de las horas canónicas, con las hermanas levantándose a las 4 de la mañana para maitines y prima, seguida por la misa al amanecer. Rompen el ayuno con un simple porridge y pan, luego atienden sus diversas tareas: enseñanza, agricultura, cocina, limpieza y oración. La cena se sirve al mediodía, seguida por más trabajo y estudio. Las vísperas tienen lugar al atardecer, y completas a las 8 de la noche, marcan el inicio del gran silencio que dura hasta las oraciones matutinas. El edificio en sí reflejaba las necesidades prácticas de una comunidad religiosa. El primer piso contenía la capilla, el refectorio, la cocina y la oficina de la Madre Superiora. El segundo piso albergaba las celdas estilo dormitorio donde dormían las hermanas, cada una conteniendo solo una cama estrecha, un pequeño crucifijo de madera y una palangana para lavarse. El sótano tenía la bodega de raíces, el área de lavandería y una pequeña biblioteca donde las hermanas podían estudiar textos religiosos y llevar a cabo su correspondencia. Lo que hacía único al Sagrado Corazón entre los conventos de su época era su aislamiento. El vecino más cercano vivía a 3 millas de distancia, y el camino a Millbrook se volvía intransitable durante nevadas intensas. Este aislamiento, que las hermanas siempre habían visto como una bendición que les permitía enfocarse completamente en sus deberes espirituales, resultaría ser un factor crucial en la tragedia que estaba por desplegarse. La primera señal de que algo andaba mal llegó en la mañana del 15 de enero de 1834. La hermana Mary Agnes notó en su registro diario que la hermana Mary Catherine no había aparecido para maitines, un suceso sin precedentes para la joven monja conocida por su puntualidad y devoción. Cuando la Madre Superiora Brennan fue a verificarla, encontró a la hermana Mary Catherine yaciendo pacíficamente en su cama, su rosario aún apretado en sus manos, sus labios curvados en lo que parecía una suave sonrisa. El doctor Samuel Hartwell, el médico protestante de Millbrook, hizo el traicionero viaje a través de los montones de nieve para examinar el cuerpo. Un hombre de ciencia y escéptico de las prácticas católicas, el doctor Hartwell, no obstante, tomaba su juramento en serio y realizó un examen exhaustivo. Su informe, preservado en los registros del municipio de Millbrook, detalla sus hallazgos con precisión clínica. La fallecida no muestra signos de violencia, envenenamiento o enfermedad. Su complexión es saludable. Sus extremidades no muestran rigidez más allá de lo normal para una muerte reciente, y sus ojos están claros. No puedo detectar ninguna causa de muerte a través del examen físico. Lo que perturbó más al Dr. Hartwell no fue lo que encontró, sino lo que no encontró. La hermana Mary Catherine parecía estar en perfecto estado de salud al momento de su muerte. Su corazón era fuerte, sus pulmones claros, su sangre no mostraba signos de enfermedad. Cuando interrogó a las otras hermanas sobre su comportamiento en los días precedentes a su muerte, solo pudieron decir que había parecido más pacífica que de costumbre, pasando tiempo extra en oración y hablando a menudo de sentirse bendecida y elegida. El funeral se llevó a cabo 2 días después, el 17 de enero, con toda la comunidad del convento presente. El padre Timothy O'Brien,
El sacerdote itinerante que visitaba el Sagrado Corazón mensualmente había sido convocado desde su parroquia en Lancaster para realizar los últimos ritos. La nieve había continuado cayendo de manera constante y el cementerio detrás del convento estaba cubierto de blanco, con solo las cruces de hierro marcando las tumbas de hermanas anteriores visibles por encima de los montones. La hermana Mary Agnes registró que el funeral procedió normalmente, con las hermanas cantando himnos y ofreciendo oraciones por el alma de su hermana fallecida. Pero también notó algo que resultaría profético. Varias de las hermanas comentaron cuán pacífica lucía la hermana Mary Catherine, cómo parecía estar sonriendo incluso en la muerte. La hermana Mary Elizabeth dijo que la envidiaba, la paz que había encontrado. La hermana Mary Margaret mencionó que ella también había estado teniendo sueños de ángeles llamándola a casa. La mañana siguiente, el 18 de enero, la hermana Mary Elizabeth no apareció para maitines. La Madre Superiora Brennan, ahora profundamente preocupada, descubrió a la hermana herborista en su cama, yaciendo en exactamente la misma posición en que había sido encontrada la hermana Mary Catherine, manos entrelazadas, rosario apretado, esa misma sonrisa inexplicable en sus labios. La vista llenó a la Madre Superiora de un pavor que no podía explicar. Esto no era coincidencia, no era una muerte natural. Algo estaba terriblemente mal en el convento del Sagrado Corazón. El Dr. Hartwell regresó a través de la nieve, su caballo luchando contra los montones que habían crecido aún más profundos durante la noche. Su segundo examen arrojó los mismos resultados imposibles. La hermana Mary Elizabeth, como su predecesora, no mostraba signos de enfermedad o lesión. Sus suministros de hierbas medicinales fueron examinados en busca de posibles venenos, pero nada se encontró. Las notas del doctor de esta visita muestran una frustración creciente. Estoy desconcertado por estas muertes. Ambas mujeres parecen haber simplemente dejado de vivir, como si hubieran elegido partir de este mundo por su propia voluntad. Las hermanas restantes se reunieron en la capilla esa tarde para una sesión de oración de emergencia. La Madre Superiora Brennan las guió en la recitación del rosario. Pero la hermana Mary Agnes notó que las palabras familiares parecían colgar pesadas en el aire, como si la misma atmósfera del convento hubiera cambiado. Escribió: «Hay algo en el aire aquí, algo que hace que el vello de los brazos se erice. Las otras hermanas lo sienten también, aunque ninguna lo dice en voz alta. Oramos con más fuerza, pero nuestras oraciones parecen rebotar de vuelta hacia nosotras sin respuesta». Las muertes de las hermanas Mary Catherine y Mary Elizabeth enviaron ondas de inquietud a través de la aislada comunidad del convento. La Madre Superiora Brennan impuso sesiones de oración adicionales y ayuno, creyendo que quizá Dios estaba probando su fe. Las 15 hermanas restantes se entregaron a sus devociones con un fervor renovado. Pero la hermana Mary Agnes notó un cambio en su comportamiento que la heló hasta los huesos. Las hermanas hablan más de la muerte que de la vida, escribió en su libro de registros. Discuten la paz que nuestras hermanas fallecidas han encontrado, y algunas expresan envidia por su liberación del sufrimiento mundano. La hermana Mary Margaret ha empezado a pasar horas mirando por la ventana hacia el cementerio, y cuando se le pregunta qué ve allí, simplemente sonríe y dice: «Hogar». El aislamiento del convento, que una vez había sido una bendición, ahora se convertía en una fuente de tensión creciente. Con los caminos imposibles y sin forma de comunicarse con el mundo exterior, las hermanas estaban atrapadas con sus miedos y sus muertas. El Dr. Hartwell había logrado regresar a Millbrook antes de la última nevada, pero había dejado atrás más preguntas que respuestas. Sus palabras finales a la Madre Superiora Brennan fueron registradas en una carta que escribió a su hermano. «Nunca he encontrado nada como esto en mis 20 años de práctica. Estas mujeres están muriendo sin razón que la ciencia médica pueda explicar». La rutina del convento continuaba, pero todo se sentía diferente. Las hermanas aún se levantaban a las 4 para maitines,
pero sus voces parecían más bajas, más distantes. Aún atendían sus tareas diarias, pero sus movimientos eran mecánicos, como si estuvieran sonámbulas a través de sus vidas. Lo más perturbador de todo, comenzaron a hablar de la muerte no como algo que temer, sino como algo que dar la bienvenida. La hermana Mary Agnes registró conversaciones que la llenaban de una alarma creciente. La hermana Mary Magdalene, de 39 años, y normalmente la más alegre de las hermanas, había empezado a hablar de visiones que tenía durante la oración. Dice que ve a nuestras hermanas fallecidas en campos de luz dorada, y que la llaman. Agnes escribió: Cuando le pido que describa estas visiones con más claridad, se pone vaga y dice solo que son demasiado hermosas para las palabras. El clima continuaba empeorando, con temperaturas cayendo a niveles que hacían peligroso aventurarse afuera por cualquier período de tiempo. Las hermanas eran efectivamente prisioneras en su propio convento, rodeadas de nieve y silencio. Los únicos sonidos eran el viento aullando alrededor del edificio y el ocasional crujido de ramas de árboles, cargadas de hielo, rompiéndose bajo el peso de la nieve acumulada. La Madre Superiora Brennan intentaba mantener el orden y la normalidad, pero incluso ella parecía afectada por la extraña atmósfera que se había asentado sobre el Sagrado Corazón. La hermana Mary Agnes notó que la Madre Superiora había empezado a hablar de la voluntad de Dios con más frecuencia, y que había comenzado a cuestionar si las muertes no eran tragedias, sino bendiciones. Me dijo ayer que quizá nuestras hermanas fueron elegidas para un propósito especial, que sus muertes no eran finales sino transformaciones. Agnes escribió. Cuando le pregunté qué quería decir, me miró con ojos que parecían ver cosas que yo no podía y dijo: Algunas almas son demasiado puras para este mundo, hija. Quizá Dios las está llamando a casa. La primera pista de que algo más que el duelo estaba afectando al convento vino de una fuente inesperada. La señora Elizabeth Hoffman, una inmigrante alemana que vivía en la granja más cercana, había notado que la torre de campanas del Sagrado Corazón había estado oscura por varias noches. Normalmente, las hermanas tocarían la campana para las oraciones vespertinas, y el sonido se propagaría a través del paisaje cubierto de nieve. Pero por 3 noches seguidas, había habido solo silencio. El esposo de la señora Hoffman, Hans, había intentado verificar a las hermanas, pero la nieve era demasiado profunda para que su caballo hiciera el viaje. Regresó a casa frustrado y preocupado, diciéndole a su esposa que no había visto humo de las chimeneas del convento, ni señales de vida en absoluto. Es como si el lugar estuviera conteniendo la respiración, le dijo, sin saber cuán proféticas resultarían sus palabras. En la mañana del 21 de enero, 4 días después de la primera muerte, la hermana Mary Margaret fue descubierta en el mismo estado pacífico que había reclamado a sus predecesoras. La tesorera del convento, conocida por su mente aguda y naturaleza práctica, aparentemente había elegido unirse a sus hermanas fallecidas en cualquier reino que hubieran encontrado. Sus libros de cuentas fueron encontrados ordenados pulcramente en su pequeño escritorio, con todos los registros financieros al día, y una nota en su precisa caligrafía. Todas las deudas terrenales saldadas. La contabilidad final espera. El doctor Hartwell, convocado una vez más a través del clima cada vez más peligroso, llegó para encontrar a las hermanas restantes reunidas en la capilla. Ahora había 14 de ellas, y le impresionó el cambio en su apariencia. Donde una vez había visto mujeres saludables y robustas realizando sus tareas diarias con propósito y energía, ahora observaba figuras pálidas y etéreas que parecían desvanecerse ante sus ojos. Su comportamiento se ha vuelto cada vez más extraño, escribió en su diario médico. Hablan en susurros. Sonríen a cosas que yo no puedo ver, y parecen estar escuchando voces que nadie más puede oír. Cuando les hago preguntas directas sobre su salud, responden con respuestas vagas sobre sentirse bendecidas y elegidas. Lo más perturbador de todo
parecen dar la bienvenida a las muertes de sus hermanas como si fueran celebraciones en lugar de tragedias. El examen del doctor de la hermana Mary Margaret reveló los mismos resultados imposibles. Una mujer saludable había simplemente dejado de vivir sin explicación médica para su muerte. Su rosario estaba apretado en sus manos, y su expresión era de tal paz que parecía casi antinatural. El doctor Hartwell notó que su piel aún estaba cálida al tacto, a pesar de haber estado muerta por varias horas, y que su cuerpo no mostraba ninguno de los signos usuales de rigor mortis. La hermana Mary Agnes, aún manteniendo su rol como registradora del convento, documentó la creciente extrañeza con urgencia creciente. Su caligrafía, normalmente pulcra y controlada, se había vuelto errática, con letras que parecían temblar en la página. Las hermanas ya no hablan de cosas mundanas, escribió. Sus conversaciones son todas sobre el cielo, sobre la paz, sobre la alegría que espera más allá de esta vida. Me miran con lástima, como si yo fuera la que está sufriendo, como si yo fuera la perdida. El aislamiento del convento se había vuelto total. La nieve continuaba cayendo y la temperatura había bajado tan bajo que el agua en los baldes de la cocina se congelaba sólidamente cada noche. Las hermanas estaban quemando su suministro de leña a un ritmo alarmante, pero parecían indiferentes a las necesidades prácticas de supervivencia. Su enfoque se había vuelto completamente hacia adentro, hacia algo que solo ellas podían ver o entender. La Madre Superiora Brennan convocó una sesión de oración especial en la tarde del 22 de enero. Las hermanas restantes se reunieron en la capilla, sus voces elevadas en himnos que parecían resonar de manera diferente en el aire frío. La hermana Mary Agnes notó que el canto había adquirido una calidad de otro mundo, como si las voces vinieran de algún lugar más allá del reino físico. Me encuentro con miedo de escuchar demasiado de cerca, escribió. Hay algo en sus voces que me llama, que me hace querer unirme a ellas en cualquier lugar al que vayan. La mañana siguiente, trajo el descubrimiento que rompería cualquier ilusión restante sobre las causas naturales de las muertes. La hermana Mary Magdalene, la alegre hermana que había hablado de visiones, fue encontrada en su cama con esa misma expresión pacífica, pero esta vez había algo diferente. Apretado en su mano junto con su rosario, había un pedazo de papel con una sola palabra escrita en él. Pronto. El doctor Hartwell, para entonces profundamente perturbado por el patrón de muertes, insistió en examinar no solo a la última víctima, sino a todo el convento. Lo que encontró en el sótano del Sagrado Corazón lo perseguiría por el resto de su vida. Oculto detrás de una pared falsa en la bodega de raíces, descubrió una pequeña cámara que parecía haber sido usada para propósitos desconocidos para las prácticas aprobadas por la Iglesia Católica. La cámara contenía 13 cruces de madera, cada una con el nombre de una hermana. 3 de las cruces, aquellas con los nombres de Mary Catherine, Mary Elizabeth y Mary Margaret, yacían planas sobre un altar de piedra. Las restantes 10 cruces estaban erguidas. Pero lo más perturbador de todo, estaban arregladas en un círculo alrededor de una cruz más grande que llevaba el nombre de la Madre Superiora Catherine Brennan. He descubierto algo que desafía la explicación. El doctor Hartwell escribió en su diario: Las hermanas han estado preparando sus propias muertes, marcándolas como citas en un calendario. Esto no es una serie de muertes naturales o incluso una contagio. Esto es algo mucho más siniestro y organizado. El descubrimiento de la cámara oculta envió ondas de choque a través de lo que quedaba de la comunidad del convento. Cuando el doctor Hartwell confrontó a la Madre Superiora Brennan sobre la habitación secreta, su respuesta lo heló hasta los huesos. Ella no negó su existencia ni expresó sorpresa por su descubrimiento. En cambio, sonrió con la misma expresión pacífica que había sido encontrada en los rostros de las hermanas muertas, y dijo: La voluntad de Dios no puede ocultarse para siempre, doctor. Lo que debe ser, será. La hermana Mary Agnes
ahora una de solo 13 hermanas sobrevivientes, se encontró cuestionando todo lo que había creído sobre su comunidad religiosa. En sus registros escribió: «Ya no reconozco a las mujeres con las que he vivido por años. Hablan de la muerte como si fuera una boda para la que se están preparando, como si hubieran recibido invitaciones a una celebración a la que yo no he sido invitada. Cuando les pido que expliquen qué está pasando, me miran con tal lástima que me siento como una niña que no puede entender la lección más simple». El clima se había vuelto imposiblemente severo, con temperaturas bajando a 20 grados bajo cero. Las ventanas del convento estaban cubiertas de escarcha tan espesa que era imposible ver afuera durante el día, y por la noche el edificio crujía y gemía bajo el peso del hielo y la nieve. Las hermanas se habían visto obligadas a reunirse en la cocina alrededor de la gran chimenea, ya que era la única habitación lo suficientemente cálida para ocupar con seguridad. Pero incluso en sus cuartos apretados, las hermanas restantes continuaban su extraño comportamiento. Oraban constantemente, pero sus oraciones habían adquirido una calidad urgente, como si estuvieran llamando a alguien que estaba justo más allá del oído. Hablaban en susurros sobre el tiempo acercándose y la llamada final. Lo más perturbador de todo, habían empezado a tomar turnos sentándose en vigilia junto a la ventana que daba al cementerio, vigilando algo que solo ellas podían ver. El Dr. Hardwell, atrapado en el convento por el clima, se encontró como un testigo involuntario de la desintegración de la comunidad. Su entrenamiento médico le decía que lo que estaba observando era imposible, pero sus ojos no podían negar la evidencia ante ellos. Las hermanas estaban muriendo por elección, pero el mecanismo de sus muertes permanecía un misterio que desafiaba toda explicación racional. En la noche del 24 de enero, mientras el viento aullaba alrededor del edificio con tal fuerza que las paredes parecían temblar, la hermana Mary Agnes hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Incapaz de dormir, había estado caminando por los corredores del convento, cuando oyó voces provenientes de la capilla. Acercándose en silencio, miró a través de la puerta parcialmente abierta y vio una vista que la llenó de terror. Las hermanas restantes estaban reunidas alrededor del altar, pero no estaban solas. En la luz parpadeante de las velas, Agnes pudo ver figuras de pie entre ellas, figuras que lucían exactamente como las hermanas que ya habían muerto. La hermana Mary Catherine, la hermana Mary Elizabeth y la hermana Mary Margaret estaban con sus compañeras vivas, sus rostros brillando con una luz de otro mundo, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Observé horrorizada cómo las hermanas muertas extendían la mano para tocar a las vivas, escribió Agnes en su caligrafía cada vez más frenética. Donde tocaban, los rostros de las hermanas vivas cambiaban, llenándose de la misma paz y alegría que había visto en los rostros de las muertas. No eran fantasmas o espíritus, eran demasiado sólidas, demasiado reales para eso. Eran algo más por completo, algo que mi mente no puede aceptar o entender. Mientras Agnes observaba, paralizada por el miedo y la fascinación, vio a la Madre Superiora Brennan avanzar al centro del círculo. Las hermanas muertas la rodearon, sus manos extendiéndose para tocar su rostro, sus manos, su corazón. La expresión de la Madre Superiora cambió, volviéndose radiante con una alegría que parecía casi dolorosa de presenciar. Pronto, susurró la Madre Superiora Brennan, su voz llevándose claramente en el aire frío. Pronto estaremos todas juntas, todas libres del peso de este mundo. La llamada ha llegado, y debemos responder. Las hermanas vivas asintieron al unísono, sus rostros reflejando la misma paz de otro mundo que había reclamado a sus compañeras fallecidas. Comenzaron a orar en voces que armonizaban perfectamente con sonidos que parecían venir de más allá del reino físico. La luz de las velas parpadeaba y bailaba, proyectando sombras que se movían independientemente de sus fuentes. La hermana Mary Agnes huyó de la capilla, su corazón latiendo con terror. Corrió a su celda y barricó la puerta.
Luego pasó el resto de la noche escribiendo frenéticamente en su libro de registros, documentando todo lo que había visto. Su caligrafía se volvió cada vez más errática mientras luchaba por capturar los eventos imposibles que había presenciado. No están muriendo, escribió. Están siendo llamadas, elegidas, transformadas en algo que no puedo entender. Las hermanas muertas no se han ido. Están esperando, reuniendo a sus compañeras vivas para unirse a ellas en cualquier reino que hayan descubierto. Y yo me quedo atrás, sola con el conocimiento de que no soy elegida, no soy digna de cualquier bendición o maldición que las haya reclamado. Justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, el horror en el Sagrado Corazón se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Presiona el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después en esta historia de muerte y devoción que salió terriblemente mal. La mañana del 25 de enero trajo el descubrimiento que revelaría la verdadera naturaleza de lo que había estado pasando en el convento del Sagrado Corazón. La hermana Mary Agnes, la única testigo de la reunión imposible de la noche anterior, se encontró cara a cara con una verdad que rompería su comprensión de la realidad misma. Se despertó para encontrar el convento completamente silencioso. No había oraciones matutinas, no había movimiento en los corredores, no había sonidos de la cocina. Cuando emergió de su celda, descubrió que ahora estaba completamente sola entre los vivos. Las 12 hermanas restantes habían muerto durante la noche, encontradas en sus camas con las mismas expresiones pacíficas que habían marcado todas las muertes anteriores. Pero esta vez había algo diferente. Cada hermana sostenía en sus manos no solo su rosario, sino un pedazo de papel con una sola palabra: completo. El Dr. Hartwell, que había estado durmiendo en la oficina de la Madre Superiora, se despertó para encontrar a la hermana Mary Agnes en un estado de shock completo. La joven mujer estaba sentada en la capilla, rodeada de bancos vacíos, mirando el altar donde había presenciado la reunión imposible la noche anterior. Cuando el doctor se acercó a ella, levantó la vista hacia él con ojos que parecían haber visto demasiado. «No se han ido», susurró. «Están esperando. Todas ellas de pie justo allí detrás de ti, esperando que la hermana final se una a ellas». El Dr. Hartwell se volvió para mirar detrás de él, pero no vio nada excepto la capilla vacía. Cuando se volvió de nuevo hacia la hermana Mary Agnes, ella sostenía un pedazo de papel que no había estado allí momentos antes. En él estaba escrita una sola palabra. Pronto, el diario médico del doctor de este día proporciona el relato más escalofriante de lo que descubrió cuando examinó los últimos 12 cuerpos. A diferencia de las muertes anteriores, estas hermanas no habían muerto solas. Habían muerto simultáneamente en exactamente el mismo momento, como si respondieran a una sola llamada irresistible. Sus expresiones no eran meramente pacíficas, eran extáticas, como si hubieran experimentado una alegría tan profunda que sus cuerpos mortales no pudieran contenerla. No tengo explicación médica para lo que he presenciado. El Dr. Hartwell escribió: 13 mujeres saludables han muerto sin causa, sin enfermedad, sin lesión. Simplemente han elegido partir de este mundo, atraídas por algo que desafía toda explicación racional. Las últimas 12 murieron en precisamente el mismo momento, como si siguieran un horario predeterminado por fuerzas más allá de la comprensión humana. Pero el descubrimiento más perturbador aún estaba por venir. Cuando el Dr. Hartwell y la hermana Mary Agnes descendieron al sótano para examinar la cámara oculta más de cerca, encontraron que el arreglo de las cruces había cambiado. Las 12 cruces con los nombres de las hermanas recién muertas ahora yacían planas sobre el altar, unidas por la cruz que llevaba el nombre de la Madre Superiora Brennan. Solo una cruz permanecía erguida, la que llevaba el nombre de Mary Agnes. El ritual no estaba completo, se dio cuenta el Dr. Hartwell con horror creciente. Estaban esperando que la hermana final se uniera a ellas. Las muertes no eran aleatorias.
eran cuidadosamente orquestadas, construyendo hacia un momento en que toda la comunidad estaría unida en cualquier reino que hubieran elegido habitar. La hermana Mary Agnes, confrontada con la evidencia de su propio destino predeterminado, comenzó a hablar en una voz que parecía venir de algún lugar más allá de su propia mente. «Me llaman constantemente ahora», dijo. «Sus voces son tan hermosas, tan llenas de paz y alegría. Me dicen que soy la última, la completación de su círculo sagrado. Dicen que una vez que me una a ellas, su trabajo estará terminado, su propósito cumplido». El doctor, impulsado por la desesperación y una creciente sensación de que estaba presenciando algo que no debería existir en el mundo racional, comenzó a buscar frenéticamente a través de los registros del convento. En los papeles privados de la Madre Superiora Brennan, encontró un diario que revelaba la verdad detrás de las muertes. Una verdad tan perturbadora que lo perseguiría por el resto de su vida. El diario detallaba una correspondencia que había estado teniendo lugar entre la Madre Superiora Brennan y una figura misteriosa conocida solo como el pastor. Las cartas, escritas en un código que tomó horas al Dr. Hardwell descifrar, revelaban que las muertes en el Sagrado Corazón no eran experiencias religiosas espontáneas, sino la culminación de un ritual cuidadosamente planeado, que había estado en preparación por meses. El pastor había convencido a la Madre Superiora Brennan de que las hermanas del Sagrado Corazón habían sido elegidas para un propósito especial, para servir como un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. El ritual requería el sacrificio voluntario de 13 hermanas, cada una muriendo en precisamente el momento correcto para crear una puerta espiritual que permitiría a los muertos regresar y reunir a sus compañeras vivas. Pero mientras el Dr. Hardwell profundizaba en la correspondencia, descubrió algo aún más terrorífico. Las cartas contenían instrucciones detalladas sobre cómo preparar psicológicamente a las hermanas para sus muertes, usando una combinación de fervor religioso, aislamiento y sugerencias cuidadosamente elaboradas que las harían creer que estaban recibiendo visiones divinas. Las expresiones pacíficas en sus rostros no eran el resultado de éxtasis espiritual, sino de un programa sistemático de condicionamiento mental que las había convencido de que la muerte era una transformación gloriosa. La revelación más escalofriante era que el ritual no era único del Sagrado Corazón. El pastor había estado en correspondencia con comunidades religiosas a través del país, orquestando eventos similares donde quiera que pudiera encontrar líderes dispuestos a creer en su misión divina. Las muertes en el Sagrado Corazón eran solo una parte de un plan mucho más grande que había estado desplegándose por años. Mientras el Dr. Hardwell leía página tras página de instrucciones detalladas sobre manipulación psicológica y condicionamiento religioso, comenzó a entender el alcance completo de lo que había sucedido. Las hermanas no habían sido víctimas de fuerzas sobrenaturales. Habían sido víctimas de una campaña calculada de abuso mental disfrazada de guía espiritual. Su fe, su aislamiento y su confianza en su Madre Superiora habían sido convertidas en armas contra ellas por alguien que entendía exactamente cómo explotar la devoción religiosa para sus propios propósitos retorcidos. Toda la tragedia podría haber sido prevenida. El Dr. Hardwell escribió en su diario: «Estas mujeres murieron no por un llamado divino o intervención sobrenatural, sino porque fueron sistemáticamente condicionadas a creer que sus muertes servirían un propósito santo. Fueron asesinadas no con veneno o violencia, sino con mentiras cuidadosamente elaboradas para apelar a sus anhelos espirituales más profundos». Las manos del doctor temblaron mientras leía las cartas finales en la correspondencia. El pastor había estado planeando visitar el Sagrado Corazón en la primavera para presenciar la completación de su experimento. Había visto a las hermanas no como seres humanos con valor y dignidad inherentes, sino como sujetos de prueba en un gran diseño. Estaba creando una metodología, se dio cuenta el doctor con horror creciente, un enfoque sistemático para convencer a comunidades religiosas de cometer suicidio masivo
mientras creían que estaban sirviendo a Dios. Las hermanas del Sagrado Corazón no eran sus primeras víctimas, y no estaban destinadas a ser las últimas. La entrada final en el libro de registros de la hermana Mary Agnes, escrita con una mano que temblaba ya sea por miedo o anticipación, revela la verdad última detrás de las muertes en el convento del Sagrado Corazón. Mientras el Dr. Hartwell trabajaba frenéticamente para decodificar la correspondencia de la Madre Superiora. Agnes se sentó sola en la capilla, rodeada por la presencia de sus hermanas fallecidas. «Todas están aquí conmigo ahora», escribió. «Puedo verlas tan claramente como las veía en vida, quizás más claramente. Están de pie en un círculo a mi alrededor, sus rostros brillando con una luz que viene de dentro, sus voces uniéndose en una armonía que hace que mi corazón duela de anhelo. Me dicen que la puerta entre mundos está casi abierta, que se necesita un alma voluntaria más para completar el puente que han construido con sus muertes». El Dr. Hartwell, habiendo finalmente descifrado la correspondencia completa, se dio cuenta de que el pastor no era una figura religiosa en absoluto, sino un hombre llamado Marcus Aldrich, un antiguo estudiante de seminario que había sido expulsado de la escuela teológica por sus creencias heréticas sobre la muerte y la resurrección. Aldrich se había obsesionado con la idea de que la muerte no era un final, sino una transformación, y que almas propiamente preparadas podían regresar para guiar a otros a través del umbral entre la vida y la muerte. El diario del doctor registra su comprensión creciente de la horrible verdad. Aldrich ha estado usando el aislamiento y la devoción de comunidades religiosas para conducir experimentos en lo que llama ingeniería espiritual. Identifica comunidades que son particularmente devotas y aisladas. Luego, usa su fe contra ellas, convenciéndolas de que han sido elegidas para un propósito especial. Las muertes no son suicidios en el sentido tradicional. Son actos de fe realizados por personas que genuinamente creen que están sirviendo un propósito divino. Pero la investigación del Dr. Hartwell reveló algo aún más perturbador sobre los métodos de Aldrich. El hombre no había simplemente convencido a las hermanas de morir. Había creado un elaborado programa de condicionamiento psicológico que las hacía querer morir. A través de una cuidadosa combinación de imaginería religiosa, aislamiento social y sugerencias repetidas, las había convencido de que sus vidas terrenales eran obstáculos para una existencia espiritual mayor. Las cartas mostraban cómo Aldrich había instruido a la Madre Superiora Brennan para introducir gradualmente ideas sobre los elegidos que serían llamados a servir a Dios de una manera especial. Lendava había proporcionado oraciones y meditaciones específicas diseñadas para hacer a las hermanas más susceptibles a la sugerencia, y le había dado instrucciones detalladas sobre cómo interpretar cualquier evento inusual como signos de favor divino. Lo más insidioso, Aldrich había enseñado a la Madre Superiora a usar el amor de las hermanas entre sí como un arma contra ellas. Cada muerte era presentada no como una tragedia, sino como una bendición que las hermanas restantes deberían envidiar. Las expresiones pacíficas en los rostros de las muertas eran usadas como prueba de que habían encontrado algo maravilloso más allá de la vida, haciendo que las hermanas vivas estuvieran ansiosas por seguirlas. Convirtió su mayor fuerza, su amor por Dios y por las demás, en el instrumento de su destrucción. El Dr. Hartwell escribió: «Estas mujeres murieron creyendo que estaban siendo obedientes a la voluntad divina, cuando en realidad estaban siendo obedientes a las fantasías retorcidas de un loco que veía su fe como algo para explotar en lugar de respetar». Mientras las piezas del rompecabezas caían en su lugar, el Dr. Hartwell se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente para salvar a la hermana Mary Agnes del destino que había reclamado a sus compañeras. Pero cuando regresó a la capilla para advertirle, la encontró arrodillada ante el altar, sus brazos extendidos como si abrazara figuras invisibles. «Doctor», dijo sin volverse, «me han mostrado cosas tan hermosas. Me han mostrado el lugar donde el dolor termina y la alegría comienza.
donde el peso de este mundo se cae como ropa vieja. ¿Cómo puedo rechazar tal regalo? El Dr. Hardwell intentó explicar lo que había descubierto. Intentó convencerla de que las muertes no eran llamados divinos, sino el resultado de manipulación psicológica por un individuo perturbado. Le leyó de las cartas de Aldrich, mostrándole las instrucciones detalladas para condicionar comunidades religiosas a aceptar la muerte como una bendición. Le explicó cómo sus visiones y las expresiones pacíficas de sus hermanas muertas no eran fenómenos sobrenaturales, sino los resultados predecibles de una campaña cuidadosamente orquestada de manipulación mental. Pero la hermana Mary Agnes solo sonrió con la misma expresión pacífica que había marcado todas las muertes anteriores. «Ves solo la superficie de las cosas», dijo. «Ves muerte donde hay transformación. Ves pérdida donde hay ganancia. Mis hermanas no se han ido. Están más vivas de lo que nunca han estado. Y pronto me uniré a ellas en esa vida mayor». El Dr. Hardwell, impulsado por la desesperación, intentó remover físicamente a la hermana Mary Agnes de la capilla, pero mientras la alcanzaba, ella habló una sola palabra: «Ahora». El cuerpo de la joven monja se volvió flácido y colapsó en los brazos del Dr. Hardwell. Su expresión era de profunda paz, sus labios curvados en una suave sonrisa. Como todas las hermanas que habían muerto antes que ella, no mostraba signos de enfermedad o lesión. Simplemente había elegido dejar de vivir, atraída por una llamada que solo ella podía oír, una llamada que había sido cuidadosamente programada en su mente por alguien que entendía exactamente cómo explotar la fe religiosa para sus propios propósitos. El Dr. Hardwell, ahora el único sobreviviente de la tragedia en el convento del Sagrado Corazón, pasó los siguientes 3 días solo en el edificio, cuidando los cuerpos de 14 mujeres que habían muerto por razones que eran tanto perfectamente explicables como completamente horrorosas. Cuando el clima finalmente se aclaró lo suficiente para que pudiera hacer el viaje de regreso a Millbrook, era un hombre cambiado que llevaba consigo el terrible conocimiento de cuán fácilmente la fe podía ser corrompida por aquellos que buscaban explotarla. Su informe final a las autoridades del condado fue una obra maestra de discreción médica. Atribuyó las muertes a un contagio previamente desconocido, que había sido contenido por el aislamiento del convento. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio detrás del Sagrado Corazón, y el edificio fue sellado por orden de la Iglesia Católica. Pero los diarios privados del Dr. Hardwell, descubiertos después de su muerte en 1867, cuentan una historia completamente diferente. En ellos, documenta no solo los eventos en el Sagrado Corazón, sino su investigación subsiguiente en ocurrencias similares en comunidades religiosas a través del país. Lo que encontró fue un patrón de tragedias que se extendía casi una década atrás, todas conectadas por la misma correspondencia misteriosa con el pastor. Un convento en Virginia donde 8 monjas murieron en su sueño, todas encontradas con expresiones pacíficas y notas que decían llamado a casa. Un monasterio en Pensilvania donde 12 monjes fueron encontrados muertos en su capilla, después de lo que el hermano sobreviviente describió como una noche de visitación divina. Una misión bautista en Tennessee, donde toda una congregación de 23 personas falleció durante una reunión de oración. Sus rostros mostrando la misma alegría inexplicable que había marcado a las hermanas del Sagrado Corazón. Todas estas muertes habían sido atribuidas a diversas causas naturales, enfermedad, accidentes, actos de Dios. Las autoridades locales, careciendo del conocimiento médico para explicar los fenómenos, habían aceptado las explicaciones proporcionadas por líderes religiosos sobrevivientes o médicos visitantes. Pero la investigación del Dr. Hardwell reveló el hilo común que las conectaba a todas. Correspondencia con Marcus Aldrich, el autodenominado pastor que había perfeccionado el arte de convertir la fe en un arma de destrucción masiva. La investigación del Dr. Hardwell lo llevó a algunos de los escritos tempranos de Aldrich, publicados en revistas teológicas oscuras bajo varios seudónimos.
En estos papeles, Aldrich delineaba sus teorías sobre la ingeniería espiritual de comunidades religiosas, argumentando que la verdadera fe requería la completa entrega de apegos terrenales, incluyendo el apego a la vida misma. Creía que comunidades religiosas propiamente guiadas podían lograr un estado de trascendencia colectiva que serviría como ejemplo al mundo más amplio. Aldrich se veía a sí mismo como un profeta de una nueva forma de expresión religiosa. El Dr. Hardwell escribió que creía que estaba ayudando a estas comunidades a lograr su potencial espiritual último, incluso mientras las destruía sistemáticamente. En su mente, las muertes no eran tragedias, sino triunfos. Prueba de que sus métodos podían superar el instinto humano más básico de supervivencia. La investigación del doctor también reveló que Aldrich no había trabajado solo. Había desarrollado una red de seguidores que lo ayudaban a identificar comunidades adecuadas y le proporcionaban información detallada sobre sus prácticas religiosas, estructuras de liderazgo y vulnerabilidades. Estos cómplices, a menudo antiguos estudiantes de seminario o miembros del clero desilusionados, se infiltrarían en comunidades meses o incluso años antes de que Aldrich hiciera contacto, preparando gradualmente el terreno para su manipulación psicológica. Lo más perturbador de todo, el Dr. Hardwell descubrió que los eventos en el Sagrado Corazón no eran el fin de la campaña de Aldrich, sino meramente un experimento en un programa mucho más grande. El doctor encontró evidencia de que Aldrich había estado trabajando en refinar sus métodos, desarrollando formas más eficientes de condicionar comunidades enteras para la muerte masiva, mientras mantenía la apariencia de causas naturales o divinas. No estaba contento con éxitos aislados. El Dr. Hardwell escribió que estaba construyendo hacia algo mucho más grande, una demostración que involucraría cientos o incluso miles de personas. Las hermanas del Sagrado Corazón eran sujetos de prueba en un laboratorio de fe, sus muertes sirviendo como puntos de datos en un gran experimento que desafiaba todo principio de decencia humana. Aldrich mismo resultó ser notablemente elusivo. Los intentos del Dr. Hardwell de rastrearlo llevaron a una serie de identidades falsas y residencias abandonadas esparcidas por el este de los Estados Unidos. El hombre parecía tener una habilidad sobrenatural para desaparecer, justo cuando las autoridades se acercaban, dejando atrás solo sus cartas y las comunidades que había destruido. Lo más cerca que el Dr. Hardwell llegó a encontrar a Aldrich fue en el verano de 1835, cuando lo rastreó a un pequeño pueblo en el oeste de Pensilvania. Pero cuando llegó, encontró que Aldrich había desaparecido 3 días antes, dejando atrás una habitación alquilada que contenía solo un pedazo de papel con las palabras: "El trabajo continúa", escrito en la misma caligrafía precisa que había llenado las cartas a la Madre Superiora Brennan. Algunos creían que Aldrich había realizado que las autoridades lo perseguían y había huido para evitar el enjuiciamiento. Otros sospechaban que eventualmente se había unido a una de las comunidades que había manipulado, muriendo junto a las personas que había convencido de sacrificarse por su visión retorcida de trascendencia espiritual. Pero el Dr. Hardwell llegó a creer que Aldrich simplemente se había mudado a nuevos terrenos de caza, quizá llevando sus métodos a la frontera en expansión, donde comunidades religiosas aisladas eran aún más vulnerables a su manipulación. El aspecto más terrorífico de toda esta tragedia, concluyó el Dr. Hardwell en su entrada final de diario sobre el caso, no es que un loco pudiera convencer a tantas personas de morir por sus delirios. Es que sus métodos eran tan efectivos, tan perfectamente calibrados para explotar los anhelos humanos más profundos por significado y trascendencia, que podrían ser replicados por cualquiera con suficiente conocimiento de psicología humana y devoción religiosa. El convento del Sagrado Corazón permaneció vacío por casi 40 años antes de ser demolido en 1873. La tierra fue vendida a una familia de agricultores llamada Johnson, que reportó nada inusual sobre la propiedad, excepto por el hecho de que su ganado se negaba a pastar en el área donde el convento había estado. Los animales se acercarían a dentro de 50 yardas del sitio del antiguo edificio,
Luego se alejarían como si sintieran algo que los humanos no podían detectar. El cementerio permanece hasta el día de hoy, aunque las cruces de madera que una vez marcaron las tumbas han podrido hace mucho, dejando solo leves depresiones en la tierra, para indicar dónde yacen enterradas las hermanas. Residentes locales han reportado fenómenos extraños a lo largo de los años. Luces moviéndose entre las tumbas en noches invernales. El sonido de voces de mujeres cantando himnos en un idioma que nadie puede identificar. Y un inexplicable sentido de tristeza que se asienta sobre los visitantes al sitio. Si estos reportes reflejan actividad sobrenatural genuina o simplemente el poder de la sugestión trabajando en personas que conocen la trágica historia del lugar, es imposible de determinar. Lo que es cierto es que la historia del Sagrado Corazón sirve como un poderoso recordatorio de cuán fácilmente la fe puede ser corrompida por aquellos que entienden su poder y están dispuestos a explotarla para sus propios propósitos. Los archivos del caso que el Dr. Hartwell compiló durante su investigación fueron donados a la Sociedad Histórica de Ohio después de su muerte, donde permanecieron mayormente ignorados hasta los años 1920. Fue solo cuando muertes masivas similares comenzaron a ocurrir en otras partes del país, la masacre de Jonestown, los suicidios de Heaven's Gate, la tragedia de los Branch Davidians, que los investigadores comenzaron a reconocer los patrones que el Dr. Hartwell había identificado casi un siglo antes. Psicólogos modernos que han estudiado los registros del Dr. Hartwell describen los métodos de Aldrich como un ejemplo casi perfecto de lo que ahora se conoce como persuasión coercitiva o reforma del pensamiento. Al combinar aislamiento, adoctrinamiento repetitivo y la erosión gradual de habilidades de pensamiento crítico, fue capaz de convencer a sus víctimas de que sus propias muertes no solo eran aceptables, sino deseables. Lo que hace el caso del Sagrado Corazón tan particularmente perturbador, notó la doctora Margaret Chen, una especialista en psicología de cultos que estudió el caso en los años 1990. Es la precisión con la que Aldrich pudo manipular las convicciones religiosas de sus víctimas. No atacó su fe, la armó, convirtiendo sus creencias más sagradas en los instrumentos de su propia destrucción. Este misterio nos muestra cómo la fe, cuando es torcida por aquellos que la explotarían, puede convertirse en un arma capaz de destruir incluso las almas más devotas. Las hermanas del Sagrado Corazón no eran mujeres malvadas que merecían su destino. Eran personas fieles y amorosas que fueron manipuladas por alguien que entendía su devoción y la usó contra ellas. Sus muertes sirven como un recordatorio de que incluso las creencias más sagradas pueden ser corrompidas por aquellos que buscan poder sobre otros, y que la verdadera vigilancia requiere no solo fe, sino la sabiduría para reconocer cuando esa fe está siendo explotada. La tragedia también demuestra la importancia de conexiones comunitarias y supervisión en la vida religiosa. El aislamiento que las hermanas habían visto como una bendición se convirtió en el factor mismo que las hizo vulnerables a la manipulación de Aldrich. Si hubieran mantenido lazos más fuertes con el mundo exterior, si hubiera habido visitas regulares de autoridades de la Iglesia que no estuvieran bajo la influencia de Aldrich, el proceso de condicionamiento que llevó a sus muertes podría haber sido interrumpido antes de alcanzar su terrible conclusión. Quizá lo más importante, la historia del Sagrado Corazón nos recuerda que el mal a menudo usa la máscara de la rectitud, y que los predadores más peligrosos son a menudo aquellos que ocultan sus intenciones en el lenguaje de la iluminación espiritual. Las hermanas murieron creyendo que estaban sirviendo a Dios, cuando en realidad estaban sirviendo las ambiciones retorcidas de un hombre, que veía su fe como algo para explotar en lugar de honrar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que las muertes en el Sagrado Corazón fueron verdaderamente el resultado de manipulación psicológica? ¿O había algo más sobrenatural en juego? ¿Fueron las hermanas víctimas de los delirios de un loco? ¿O genuinamente descubrieron algo más allá del velo de la muerte que las llamó? ¿Podría tal manipulación sistemática de la fe religiosa suceder de nuevo en nuestro mundo moderno? ¿O hemos aprendido lo suficiente de tragedias como esta para prevenir su recurrencia?
Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre esta escalofriante historia de fe corrompida e inocencia destruida. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, presiona la campana de notificaciones y comparte con alguien que ama los misterios. Hay más secretos oscuros esperando ser desenterrados en la historia religiosa de América. Historias de fe probada e inocencia perdida que pocos se atreven a contar. Si eres lo suficientemente valiente para enfrentarlos, los exploraremos juntos. Una verdad terrorífica a la vez. Te veo en el próximo video donde profundizaremos en otro capítulo de los misterios religiosos ocultos de América.